9 coincidencias más extrañas de la historia humana. Se dice que las casualidades son algo realmente puntual. Lo cierto es que muchas veces la propia historia nos demuestra lo contrario. Número 1. El hundimiento. En 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic, el autor Morgan Robertson escribió una novela que describe el hundimiento de un transatlántico insumergible llamado Titán, que choca con un iceberg en su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. De manera que las similitudes con el desastre del Titanic son escalofriantes. Ambos barcos tenían una longitud de 800 pies, eran considerados insumergibles y llevaban un número insuficiente de botes salvavidas. La novela de Robertson se ha convertido en un ejemplo clásico de una coincidencia extraña y profética. Número 2. Las mismas fechas. Hawking nació el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la desaparición física de Galileo Galilei, otro científico pionero. Sin embargo, existe otra conexión interesante que salió a la luz cuando Hawking dejó de existir el 14 de marzo de 2018 en su casa de Cambridge, Inglaterra. Asombrosamente, esta fecha coincide con el cumpleaños de Albert Einstein, otro científico muy respetado que nació el 14 de marzo de 1879. Además, el 14 de marzo es un día especial para los entusiastas de las matemáticas, conocido como el Día de Pi, por su coincidencia numérica con los 3 primeros dígitos de Pi, 314. Número 3. Vladimir Putin. Existe una descabellada teoría que afirma que el mandatario ruso es un viajero en el tiempo. El motivo: el increíble parecido que tiene con soldados rusos en fotografías de hace un siglo, en comparación con el aspecto actual del presidente. De hecho, se puede observar en las imágenes que tienen un gran parecido con el líder ruso. Sin embargo, recordemos que Putin nació el 7 de octubre de 1952. Por lo tanto, es imposible que sea el protagonista de esas fotografías. Número 4. Los Adams. Thomas Jefferson y John Adams se conocieron en 1775 en Filadelfia como miembros del Congreso Continental y se hicieron amigos. El 4 de julio de 1826, Estados Unidos celebró 50 años de independencia de Gran Bretaña, y ese mismo día, Thomas Jefferson falleció en su casa de Monticello, Virginia, a los 83 años. Simultáneamente, en Massachusetts, John Adams, otro padre fundador y viejo amigo de Jefferson, también se encontraba agonizando. Con su último aliento, las palabras de Adams fueron que Thomas Jefferson sobreviviría, pero sin saberlo, se equivocaba, pues Jefferson había fallecido unas horas antes. En un giro inesperado del destino, la historia se repitió en 1831, cuando James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos, falleció el 4 de julio, exactamente 5 años después que Jefferson y Adams. 4 años más tarde, en 1836, James Madison, amigo íntimo y compatriota de Jefferson, se acercaba a sus últimos días. Madison, quien había sucedido a Jefferson como presidente, rechazó un tratamiento que podría haber prolongado su vida hasta el 4 de julio, optando por aceptar su fatal destino. Número 5. Carro poseído. James Dean, el actor de Hollywood, falleció en un accidente automovilístico en 1955 mientras conducía su Porsche 550 Spider. El coche, apodado Little Bastard, fue involucrado en varios accidentes fatales después del fallecimiento del actor. Un amigo de Dean y propietario del coche afirmó que Little Bastard estaba poseído, de manera que el motor del coche fue comprado por un médico que también había fallecido en un accidente mientras lo conducía. De igual forma, otro comprador encontró su fatal destino al caer sobre el coche en su garaje. Por eso, se dice que Little Bastard se ha convertido en una leyenda urbana, con muchas personas creyendo que el coche era malo. Número 6. En el puente. En diciembre de 1664, un barco naufragó en el estrecho de Menai, al norte de Gales, acabando con la vida de 81 personas, pero solo un hombre sobrevivió, Hugh Williams. Pues resulta que en la misma fecha, en 1785, otro barco naufragó en el mismo lugar, acabando con todos menos a un hombre, Hugh Williams. También, el 5 de agosto de 1820, un tercer naufragio ocurrió en el estrecho de Menai, con una sola persona sobreviviendo,
Hugh Williams. Asimismo, en 1940, un buque fue hundido por una mina alemana en las costas de Gran Bretaña, y la única persona rescatada fue un hombre llamado Hugh Williams, un personaje que definitivamente fue sinónimo de supervivencia. Número 7. Nunca se rindió. En 1940, el piloto japonés Tsutomu Yamaguchi se encontraba en Hiroshima en un viaje de negocios cuando un proyectil atómico explotó el 6 de agosto. Herido y desorientado, logró regresar a su hogar en Nagasaki. Luego de esto, a los 3 días, el 9 de agosto, Nagasaki también fue castigada. A pesar de haber sido expuesto a 2 estallidos atómicos, Yamaguchi sobrevivió. Finalmente, falleció de causas naturales en 2010 a los 93 años. Por ello, Yamaguchi es reconocido como la única persona oficialmente certificada como sobreviviente de ambos eventos. Número 8. El desembarco. Durante el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, el soldado John Steele se lanzó en paracaídas sobre la pequeña ciudad de Sainte-Mère-Église, en Francia. Sin embargo, quedó atrapado en la torre de la iglesia. Colgando del campanario, Steele fingió estar sin vida para evitar ser capturado por los soldados alemanes. 2 horas más tarde, fue rescatado por tropas aliadas. Hoy, una réplica de Steele sigue colgada del campanario como recordatorio de su experiencia. Número 9. El cumpleaños. En 1983, en una escuela de secundaria en Florida, 2 estudiantes llamados Jason y Jeff descubrieron que no solo habían nacido el mismo día, sino también en el mismo hospital. Luego, se descubrió que ambos habían sido adoptados. Con la ayuda de sus familias, descubrieron que en realidad eran hermanos biológicos, separados al nacer y adoptados por diferentes familias. Esta hermosa coincidencia fue un giro increíble en sus vidas. Gracias por mirarnos, nos vemos en un próximo video. 9 coincidencias más extrañas de la historia humana. Se dice que las casualidades son algo realmente puntual. Lo cierto es que muchas veces la propia historia nos demuestra lo contrario. Número 1. El hundimiento. En 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic, el autor Morgan Robertson escribió una novela que describe el hundimiento de un transatlántico insumergible llamado Titán, que choca con un iceberg en su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. De manera que las similitudes con el desastre del Titanic son escalofriantes. Ambos barcos tenían una longitud de 800 pies, eran considerados insumergibles y llevaban un número insuficiente de botes salvavidas. La novela de Robertson se ha convertido en un ejemplo clásico de una coincidencia extraña y profética. Número 2. Las mismas fechas. Hawking nació el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la desaparición física de Galileo Galilei, otro científico pionero. Sin embargo, existe otra conexión interesante que salió a la luz cuando Hawking dejó de existir el 14 de marzo de 2018 en su casa de Cambridge, Inglaterra. Asombrosamente, esta fecha coincide con el cumpleaños de Albert Einstein, otro científico muy respetado que nació el 14 de marzo de 1879. Además, el 14 de marzo es un día especial para los entusiastas de las matemáticas, conocido como el Día de Pi, por su coincidencia numérica con los 3 primeros dígitos de Pi, 314. Número 3. Vladimir Putin. Existe una descabellada teoría que afirma que el mandatario ruso es un viajero en el tiempo. El motivo: el increíble parecido que tiene con soldados rusos en fotografías de hace un siglo, en comparación con el aspecto actual del presidente. De hecho, se puede observar en las imágenes que tienen un gran parecido con el líder ruso. Sin embargo, recordemos que Putin nació el 7 de octubre de 1952. Por lo tanto, es imposible que sea el protagonista de esas fotografías. Número 4. Los Adams. Thomas Jefferson y John Adams se conocieron en 1775 en Filadelfia como miembros del Congreso Continental y se hicieron amigos. El 4 de julio de 1826, Estados Unidos celebró 50 años de independencia de Gran Bretaña y ese mismo día, Thomas Jefferson falleció en su casa de Monticello, Virginia, a los 83 años. Simultáneamente, en Massachusetts,
John Adams, otro padre fundador y viejo amigo de Jefferson, también se encontraba agonizando. Con su último aliento, las palabras de Adams fueron que Thomas Jefferson sobreviviría, pero sin saberlo, se equivocaba, pues Jefferson había fallecido unas horas antes. En un giro inesperado del destino, la historia se repitió en 1831, cuando James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos, falleció el 4 de julio, exactamente 5 años después que Jefferson y Adams. 4 años más tarde, en 1836, James Madison, amigo íntimo y compatriota de Jefferson, se acercaba a sus últimos días. Madison, quien había sucedido a Jefferson como presidente, rechazó un tratamiento que podría haber prolongado su vida hasta el 4 de julio, optando por aceptar su fatal destino. Número 5. Carro poseído. James Dean, el actor de Hollywood, falleció en un accidente automovilístico en 1955 mientras conducía su Porsche 550 Spider. El coche, apodado Little Bastard, fue involucrado en varios accidentes fatales después del fallecimiento del actor. Un amigo de Dean y propietario del coche afirmó que Little Bastard estaba poseído, de manera que el motor del coche fue comprado por un médico que también había fallecido en un accidente mientras lo conducía. De igual forma, otro comprador encontró su fatal destino al caer sobre el coche en su garaje. Por eso, se dice que Little Bastard se ha convertido en una leyenda urbana, con muchas personas creyendo que el coche era malo. Número 6. En el puente. En diciembre de 1664, un barco naufragó en el estrecho de Menai, al norte de Gales, acabando con la vida de 81 personas, pero solo un hombre sobrevivió, Hugh Williams. Pues resulta que en la misma fecha, en 1785, otro barco naufragó en el mismo lugar, acabando con todos menos a un hombre, Hugh Williams. También, el 5 de agosto de 1820, un tercer naufragio ocurrió en el estrecho de Menai, con una sola persona sobreviviendo, Hugh Williams. Asimismo, en 1940, un buque fue hundido por una mina alemana en las costas de Gran Bretaña, y la única persona rescatada fue un hombre llamado Hugh Williams, un personaje que definitivamente fue sinónimo de supervivencia. Número 7. Nunca se rindió. En 1940, el piloto japonés Tsutomu Yamaguchi se encontraba en Hiroshima en un viaje de negocios cuando un proyectil atómico explotó el 6 de agosto. Herido y desorientado, logró regresar a su hogar en Nagasaki. Luego de esto, a los 3 días, el 9 de agosto, Nagasaki también fue castigada. A pesar de haber sido expuesto a 2 estallidos atómicos, Yamaguchi sobrevivió. Finalmente, falleció de causas naturales en 2010 a los 93 años. Por ello, Yamaguchi es reconocido como la única persona oficialmente certificada como sobreviviente de ambos eventos. Número 8. El desembarco. Durante el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, el soldado John Steele se lanzó en paracaídas sobre la pequeña ciudad de Sainte-Mère-Église, en Francia. Sin embargo, quedó atrapado en la torre de la iglesia. Colgando del campanario, Steele fingió estar sin vida para evitar ser capturado por los soldados alemanes. 2 horas más tarde, fue rescatado por tropas aliadas. Hoy, una réplica de Steele sigue colgada del campanario como recordatorio de su experiencia. Número 9. El cumpleaños. En 1983, en una escuela de secundaria en Florida, 2 estudiantes llamados Jason y Jeff descubrieron que no solo habían nacido el mismo día, sino también en el mismo hospital. Luego, se descubrió que ambos habían sido adoptados. Con la ayuda de sus familias, descubrieron que en realidad eran hermanos biológicos, separados al nacer y adoptados por diferentes familias. Esta hermosa coincidencia fue un giro increíble en sus vidas. Gracias por mirarnos, nos vemos en un próximo video.